Buenas tardes. En el marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020, el Colegio de Sonora les da la más cordial bienvenida a todas y todos a este espacio virtual, creado con la finalidad de dar a conocer el libro titulado La población de Nueva España y México a través de los padrones y censos, siglo XVII al XX, coordinado por el doctor José Marcos Medina Bustos y publicado por el Colegio de Sonora y la Universidad Autónoma de Baja California. Nos acompaña el coordinador del libro, el doctor en Ciencias Sociales José Marcos Medina Bustos, profesor investigador del Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera del Colegio de Sonora. La doctora Chantal Cramusel, parte del cuerpo académico del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán. Y el doctor en Historia José Gustavo González Flores, profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Modera esta presentación la doctora en Demografía Ana Lucía Castro Luque, profesora investigadora del Centro de Estudios en Salud y Sociedad del Colegio de Sonora. Sin más, cedo la palabra a la doctora Ana Lucía Castro Luque para la moderación de la presentación. Gracias. Muchas gracias, bienvenidos a todos, bienvenidos a los presentadores y a todos a quienes nos acompañan en este acto que pues para el Colegio de Sonora es muy importante y siempre nos da un gran placer presentar un libro y hoy día pues máximo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues es para nosotros un orgullo estar aquí. Como ya habían comentado, estará con nosotros José Marcos Medina, que es coordinador de este libro titulado La población de Nueva España y México a través de padrones y censos, siglos XVII al XX. Voy a permitirme leer una semblanza del doctor José Marcos Medina. Bienvenidos de nuevo a los tres y paso a leerlo. José Marcos es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera del Colegio de Sonora, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 de la Red de Historia Demográfica y corresponsal en Sonora de la Academia Mexicana de la Historia. Sus temas de investigación tratan sobre la historiografía y la historia política, social y demográfica de Sonora en el periodo 1750-1850. En relación a la investigación de historia demográfica, es autor del libro Vida y Muerte en el Antiguo Hermosillo, 1773-1828. Un estudio demográfico y social basado en los archivos parroquiales. Además, ha publicado capítulos de libro y artículos en revistas especializadas sobre la epidemia de sarampión en Hermosillo en 1826 y en 1848, de cólera en 1850, 1851, así como la epidemia de viruela de 1869. Bueno, José Marcos, el público es tuyo. Adelante. El libro que estamos presentando, como ya se ha mencionado, es un libro colectivo coeditado por el Colegio de Sonora y la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con la colaboración de la Red de Historia Demográfica. Este libro está conformado por 11 capítulos en donde se abordan temas de historia demográfica del occidente, del noroeste y del norte de nuestro país. Este libro y sus capítulos básicamente están construidos a partir del análisis de un tipo de fuente pues muy especial para la historia demográfica, como son los denominados padrones y censos. En la introducción del libro se abordan las similitudes y diferencias entre ambos documentos. Así podemos decir que los padrones eran listados de personas de lugares específicos, elaborados con fines variados. Podían ser listas de feligreses de una parroquia, listas para reclutar milicianos, listas para cobrar ya fuera un diezmo
o ya fuera una alcabala o cualquier otro, digamos, fin de carácter recaudatorio. Ya en la época liberal también se elaboraron muchos listados de personas para determinar quiénes tenían derechos ciudadanos, para estimar la cantidad de diputados que podía corresponder a un estado o provincia. En fin, podemos decir que los padrones como listados de personas pues van a ser bastante usuales en la época colonial, en la época del siglo XIX. Por su parte, la palabra censo, si bien se utilizaba desde la época colonial, pero va a adquirir una connotación particular ya entrado el siglo XIX. Esta connotación va a tener mucho que ver con el momento en el cual empieza a desarrollarse el interés por la denominada ciencia estadística, entendida como la información referente a diferentes aspectos que necesita conocer un Estado nacional para tomar las decisiones adecuadas para su progreso. Esta nueva visión de la palabra censo poco a poco va a ir dejando en el Estado la responsabilidad de su levantamiento, lo cual sucedió en el caso mexicano hasta fines del siglo XIX. Y así el censo adquiere la connotación actual en el sentido de ser un recuento de alcance nacional realizado de acuerdo con un cuestionario homogéneo, levantado por un conjunto de personas especializadas en un solo día o en varios, cuando mucho, ¿no? De tal forma que los padrones y censos son una fuente indispensable para la historia demográfica, económica y social, pues a través de ellos se puede estimar la población total, su división en grupos de edad y sexo, su estado civil, ocupación, estructuras familiares. Se pueden hacer comparaciones para confirmar la tendencia evolutiva de la población, su distribución en los ámbitos rural y urbano. En los levantamientos censales más recientes se pueden estudiar temas como migración, alfabetización, ingresos, alimentación, vivienda y hasta el tipo de calzado. De ahí que la Red de Historia Demográfica puso su atención en este tipo de fuente en el coloquio realizado en octubre de 2016 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Y precisamente los capítulos que conforman este libro pues son producto de las discusiones tenidas en ese coloquio. A continuación voy a comentar brevemente algunos capítulos referidos al noroeste de México. Empiezo con uno titulado La población de los pueblos del río Yaqui a través del padrón de 1805. Este capítulo es de mi autoría y en él realizo un análisis de un padrón de habitantes de los pueblos de indígenas yaquis, levantado con la finalidad de reclutar milicianos. Si bien esta característica de ser un levantamiento de carácter militar pudo afectar el registro de mujeres o que muchos hombres lo eludieran, finalmente creo que establece una base firme para estimar la población de los pueblos yaquis a fines del periodo colonial, que en 1805 se contabilizaban en 8,244 personas en 7 pueblos. Además, el detalle con el que están registrados los grupos familiares permite hacer un primer acercamiento a la estructura de estas familias. Así vemos que predominaba de manera abrumadora con un 94% la familia simple. También había, aunque en mucha menor proporción, familias extensas
en las que se encontraban nietos, entenados, hermanos, sobrinos e hijos viudos, lo que evidenciaba la importancia de la solidaridad de los parientes, ¿no? También en estas familias extensas se encontraban personas que no tenían nexos de parentesco, como los huérfanos y los agregados. El tamaño promedio de los grupos familiares yaquis fue de 3.7 miembros por cada familia, similar a otros grupos indígenas del país. Siguiendo con Sonora, Ana Luz Ramírez Zavala dedica su capítulo a otro grupo indígena, en el capítulo titulado La población Pápago de Sonora a través del censo de Sells, Arizona, 1929. En este caso, se trata de un grupo con un patrón de residencia estacional en lugares tanto del estado mexicano de Sonora como del norteamericano de Arizona. En 1929, la Office of Indian Affairs, desde su agencia en el poblado de Sells, Arizona, realizó un registro de la población Pápago de Sonora con el objetivo de estimar su cantidad para calcular los recursos que se le destinarían como parte de la reservación que se creó para ellos en los Estados Unidos. Este levantamiento permite hacer una estimación de las personas que conformaban este grupo étnico, pues partió de su autoidentificación, en tanto que los censos realizados por las autoridades mexicanas se limitaban a identificar a los individuos que hablaban su lengua, conformando cantidades muy pequeñas. Los datos reunidos caracterizan a esta población: predominio de hombres, alto número de solteros, amplia mayoría de familias simples, un 76%, pocas pero significativas familias extendidas y múltiples, y alta presencia de solitarios. Avanzando hacia el noroeste de México, Norma del Carmen Cruz González presenta su trabajo titulado El Censo de Habitantes de 1888 del Distrito Norte de la Baja California, el cual tuvo como objetivo cuantificar la población residente, ya fueran vecinos o colonos. Lo anterior en el contexto de preocupación de las autoridades mexicanas por el predominio de habitantes de origen extranjero. De ahí que este levantamiento regional de información agregue a las variables usuales las de nacionalidad y si se trataba de residentes o colonos. El análisis que hace Cruz González del censo muestra la importancia de los migrantes, tanto extranjeros como mexicanos, lo cual se expresa en la presencia de numerosos hombres solteros, así como de mujeres con sus familias. También se analiza la variable de ocupación, destacando los giros comerciales y artesanales, y en menor medida el agrícola. En cuanto al tamaño de las familias, encuentra que alrededor del 70% tienen entre 1 y 3 hijos, en tanto que el resto comprende desde 4 y hasta 8 hijos. Finalmente, me referiré a un capítulo que no es propiamente sobre el noroeste, sino más bien es una visión panorámica del siglo XX, a cargo de Ana Lucía Castro Luque, nuestra amable moderadora, y Carolina Levario Jim, titulado De ciegos, sordomudos y discapacitados, un recorrido por la salud en los censos de población de México, siglo XX. En esta investigación, las autoras encuentran que los encargados de diseñar los censos fueron influidos por los paradigmas científicos del momento, lo cual influyó en las preguntas que se hicieron o dejaron de hacerse. Así, detectan la importancia de la visión eugenésica preocupada por el mejoramiento de la raza, que se interesa en contar a los, entre comillas, defectuosos, visible en los censos nacionales desde 1895
hasta 1930. De igual forma, identifican a partir de la década de 1950 el arribo de una nueva visión desarrollista y promotora del crecimiento poblacional, enfocada en la utilidad para el trabajo de los mexicanos, desapareciendo el interés en, entre comillas, los defectuosos e impedidos, el cual reaparecerá a fines de siglo como logro de la lucha de sectores excluidos del desarrollo, como los indígenas, los ancianos, los discapacitados. En ese sentido, su reincorporación en el interés censal responde a una visión que considera el derecho a la salud de toda la población. De conjunto, este libro expresa el renacimiento que ha adquirido actualmente la investigación histórico-demográfica en nuestro país, como lo muestra la vitalidad de la Red de Historia Demográfica y sus numerosas publicaciones, entre las cuales se encuentra este libro. En su lectura se encontrarán temáticas tanto de la demografía histórica como de las pequeñas historias de las familias de diversos poblados de nuestro país que enriquecen las visiones generales acerca de las sociedades que nos antecedieron. Muchas gracias. A continuación, presentaré a la doctora Chantal Carmausel, quien junto con Gustavo y el mismo doctor José Marcos, de repente yo pienso necesitan presentación. Estas personalidades ya tan conocidas también en el mundo de los estudios de la historia demográfica, pero bueno, vamos a dar paso a su presentación, que me da muchísimo gusto verla de nuevo por aquí. Chantal es profesora investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, nivel 3 del SNI. Ha publicado más de un centenar de capítulos y artículos en varios idiomas, en distintos países. Es autora y editora de varios libros sobre historia demográfica e historia y antropología del actual norte de México. Es miembro fundador de la Red de Historia Demográfica con sede en México, creada en diciembre de 2009, la cual tiene su página en el Colegio de Michoacán. Actualmente es coordinadora de esta red y que cuenta con 21 miembros en la República Mexicana y corresponsales en Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, España, Alemania y Francia. La red tiene reuniones anuales que dan lugar cada vez a una publicación colectiva. La mayor parte de los congresos llevados a cabo desde su fundación se ha centrado en el estudio de las epidemias en el transcurso de la historia. Viruela, tifo, sarampión, cólera, etc. En 2019 se publicó un libro también sobre la crisis de subsistencia y su incidencia demográfica. Comparaciones entre el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo. En este año, es decir, el año de la pandemia de COVID, están por salir los libros titulados Nacer ilegítimos en la Nueva España, en coedición con el doctor Gustavo González, Flores, que también nos acompaña, y un segundo libro titulado México, causas de muerte. Aportes metodológicos a partir de fuentes preestadísticas y médicas, coeditado junto con Tomás Dimas Arenas Hernández. Chantal, les doy la palabra y el público. Adelante, doctora. Bueno, a mí me toca presentar 4 capítulos que corresponden a 80 páginas del libro y que tienen que ver con el norte central. Esos capítulos reflejan también la presencia de varias generaciones de historiadores que ahora forman parte de la Red de Historia Demográfica con sede en México, considerando que las generaciones académicas en México hasta ahora son de alrededor de 10 años, ¿no? Cabe señalar, como ya se mencionó, que mucho antes de la existencia de la red, que data de 2009, José Marcos Medina fue uno de los pioneros en el campo de la historia demográfica con su libro sobre Hermosillo, publicado ya a finales del siglo pasado, al igual que el libro de Mario Alberto Magaña, que yo supongo que tuvo que ver con la coedición con la Universidad Autónoma de Baja California, sobre Santo Domingo, que también es del siglo pasado. Y los dos forman parte de la red.
Yo los alcancé más tarde, pero tuve la fortuna de tener a muy buenos estudiantes de doctorado que siguen investigando en el campo de la historia demográfica como dos de los autores de los capítulos que me toca presentar. Bueno, Tomás Dimas Arenas en este libro tiene un capítulo centrado en dos padrones de Río Grande en Zacatecas. Originalmente hizo su tesis sobre el sombrerete y el libro fue publicado en 2012. Y Clementina Campos trabajó sobre el poblamiento de Namiquipa desde la época colonial hasta la Revolución para su tesis publicada en 2016. Y ahora se está enfocando en el periodo revolucionario y el inmediatamente anterior al de la Revolución, como se constata en ese capítulo en el que compara el censo de 1887 con el de 1893. Bueno, ambos, Tomás Dimas como Clementina Campos, forman parte de la red de historia demográfica. El cuarto capítulo es suscrito, bueno, el tercero, pero el cuarto es el mío. El tercer capítulo es suscrito por Martín González de la Vara, un colega del Colegio de Michoacán que se ha especializado en historia económica y tiene también interés en la demografía. O sea, su libro sobre Ciudad Juárez ya está reeditado varias veces. Y analiza en este libro el padrón del Partido del Paso, ahora Ciudad Juárez, en 1841. Bueno, finalmente en mi capítulo comparo dos padrones de 1779 y 1826 que corresponden al actual Valle de Allende o San Bartolomé en la época colonial para el primer padrón, un poblado situado en el sur del estado de Chihuahua que pertenecía antes de 1824 a la llamada provincia de Santa Bárbara, sobre la que trabajé centrándome en el siglo XVII. Bueno, en este libro sobre padrones tenemos estudios focalizados en 4 localidades aparentemente de pequeñas dimensiones, entre 5,000 y 10,000 habitantes. Sin embargo, Río Grande, ahora en Zacatecas, y San Bartolomé Valle de Allende, ahora en Chihuahua, que son ahora pueblos pequeños, fueron después de la capital estatal los asentamientos más grandes de su respectivo estado al sobrevenir la independencia. Se trataba además de pueblos agrícolas que comprendían haciendas entradas en auge sin que esas haciendas tuvieran relación con la minería, y ese es un tema que me parece que está por desarrollar en el norte, donde se ha hecho demasiado énfasis en la minería. Por otra parte, a pesar de pertenecer Valle de Allende y El Paso, ahora Ciudad Juárez, Chihuahua, Namiquipa también en Chihuahua, son los tres de Chihuahua, pero son muy distantes entre sí. Hay que recordar que 600 kilómetros separan Valle de Allende de Ciudad Juárez, que hay 373 kilómetros entre El Paso y Namiquipa. Y son lugares que tuvieron procesos de poblamiento totalmente distintos. O sea, por ejemplo, Namiquipa es del siglo XVIII, pues principalmente, y toda la provincia de Santa Bárbara del siglo XVI. Y también se estudian padrones de distintas épocas, 1712, 1816 para Río Grande, 1739, 1826 para Valle de Allende, 1841 para El Paso y finales del siglo XIX para Namiquipa. Y 3 de los 4 autores de esos libros, de esos capítulos, comparan 2 padrones para ver, por un lado, cómo evoluciona la población y por otro lado, cómo se consignan los datos en padrones distintos. Eso es para evitar un problema que seguido se presenta en la historia, que con demasiada frecuencia se hace un estudio de un solo padrón como si reflejara fielmente la población de un lugar, sin tomar mucho en cuenta el contexto en el que se elaboró. Bueno, una de las características de la red es que somos todos especialistas de historia regional, lo que nos obliga a considerar el contexto en el que se dan los procesos demográficos y su incidencia en la sociedad regional e incluso local. Y no por eso descuidamos la historia propiamente demográfica, sino que es la que para nosotros abre una ventana sobre otros muchos aspectos de la historia social en general. El capítulo más claro en ese sentido es el de Clementina Campos. Nos explica que los 2 padrones de finales del siglo XIX que analiza fueron levantados para ver quién podía tener acceso a la tierra comunal que se estaba fraccionando y vendiendo, y pone en paralelo los datos que arroja el censo
con la lista de compradores de tierras. Explica cómo la lucha se libra entre los que reivindican ser descendientes de los primeros pobladores, que ella ha podido rastrearlos gracias a su investigación anterior, y los demás que llaman foráneos. Y de ahí también se entiende por qué hay un subregistro de mujeres, porque ellas no podían solicitar terrenos nuevos, ¿no? Por medio de los padrones podemos observar también la distribución espacial de los asentamientos. Martín González de la Vara, en el padrón de 1841, constata que la población se encuentra dispersa a lo largo del río, o sea, el río Bravo, y de los canales de riego. Además, cabe señalar que este autor cuenta con una serie increíble de 22 padrones que permiten calcular el crecimiento de la población, que dobla entre 1744 y 1841, a lo largo, por lo tanto, de un siglo, y seguramente se podría estudiar mucho más a fondo todavía los demás padrones. Los que trabajamos la época colonial retomamos los temas ya abordados en la red sobre epidemias, que se notan incluso en los padrones del mismo modo que también el mestizaje de papel, ¿no? Como lo etiquetó Gustavo González. Tomás Dimas, por ejemplo, muestra estos cambios grupales de calidad, muestra cómo aumentan a finales de la época colonial indios y mestizos, al igual que en Parras, no sé qué está ahora trabajando Gustavo, pero en todas partes, como sucedió en Parral o en Chihuahua, que son temas que estudié en otra ocasión, desaparecen los mulatos, que se habían multiplicado artificialmente en la segunda mitad del siglo XVIII, al parecer ya en todo el norte. En San Bartolomé también, en lo que vienen estos padrones estudiados, se asignan calidades diferentes a las mismas personas de un padrón a otro. Pero una de las grandes ventajas de la red es que los resultados de las investigaciones pueden compararse entre sí y podemos ver cómo diferentes regiones comparten procesos demográficos o incluso comparten categorías similares al momento de levantar el padrón en la misma época. En Río Grande, como en Valle de Allende, el desconocimiento de la edad todavía era muy común a principios del siglo XIX en todos los estamentos sociales, incluso el español. También se ha notado que las mujeres tienden a casarse más jóvenes en el siglo XIX que en las centurias anteriores, cosa que había sido señalada hace tiempo por demógrafos como Robert McKay. Y quiero recordar que Río Grande y Valle de Allende, a pesar de formar parte del norte central, están separados por más de 500 kilómetros y no pertenecen a la misma región. También se nota una concentración de la población en las haciendas que continúa a lo largo del siglo XIX y una cantidad muy baja de artesanos en los padrones, o sea, tanto en Río Grande como en El Paso. Probablemente porque los propios labradores tenían ese tipo de saberes y había talleres en las haciendas, como se ha constatado en algunos inventarios. Bueno, por otra parte, me llamó la atención en el caso de Valle de Allende la movilidad de la población. Por contar con padrones efectuados en años cercanos, a veces de un año para otro, pude constatar que no se podía volver a encontrar a buena parte de la población, que correspondía probablemente a la llamada volantona, que no estaba acasillada, estaba en una posición todavía más precaria que los peones o sirvientes permanentes de las haciendas, y ese es un sector de la población que demanda mucho más investigación. Bueno, todos los capítulos aquí presentados tienen mapas, porque solo así el investigador puede darse cuenta de si se trata o no de la misma población de un padrón a otro. Los padrones, que deberíamos estudiar siempre cuando trabajamos archivos parroquiales, nos ayudan a valorar los resultados que sacamos de esos registros, porque puede una población aparentemente disminuir cuando en realidad lo que sucedió fue que se segregó una parte de la feligresía al fundarse una nueva parroquia vecina. Bueno, como lo señalan otros autores del libro, el primer paso después de saber quién levanta un padrón o un censo y para qué, es distinguir también los padrones de las cabeceras, de los padrones de los partidos enteros o de las parroquias completas, y eso no es siempre una tarea fácil.
Como lo señala muy bien José Marcos Medina en esta muy buena introducción en que rastrea el sentido ahí de censos y padrones, como lo acaba de evocar ahora, predominan las familias nucleares y generalmente hay pocos hijos por familia en todos los casos estudiados, aunque hay hogares donde se conjuntan la vivienda de varias familias nucleares, y esto también puede inducir alguna confusión. Bueno, hay mucho más datos de interés en esos 4 capítulos, pero el tiempo no me permite mencionarlos todos, así que los invito a una lectura del libro que será útil para los especialistas, también para los interesados en la historia regional y local, como lo acaba de mencionar José Marcos Medina, y también para todos los estudiantes que quieren hacer estudios de demografía o simplemente que quieren recurrir a los padrones para completar sus respectivas investigaciones. Ya sabrán cuáles son las cualidades de esos documentos y también cuáles son los problemas a los que se van a enfrentar para no arrojar así los datos de manera ingenua, sino que sabiendo de qué tipo de documentación se trata. Muchísimas gracias, Chantal, por esta presentación tan interesante. A continuación, presentaré a nuestro último participante en esta presentación en sociedad, digamos, de este libro, importante libro para nosotros. Presento al doctor José Gustavo González Flores. José es catedrático investigador de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es doctor también en Historia por el mismo Colegio de Michoacán. Sus líneas de investigación versan sobre historia social y demográfica, historia de las epidemias de Michoacán y del noroeste, novohispano y mexicano, de los siglos XVI al XIX. Entre sus últimas publicaciones, presenta consecuencias demográficas de las epidemias en la parroquia de Santa María de las Parras, 1762-1815, publicado en revista Letras Históricas. Un artículo, La epidemia de tifo y la guerra insurgente en el oriente de Michoacán, 1813-1814, en revista Relaciones. Finalmente, consecuencias demográficas en 2 epidemias coloniales en las familias de Taximaroa, en revista Secuencias, esta del Instituto Mora. Desde hace años es miembro importante y muy activo de la Red de Historia Demográfica con sede en México. También es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1. Un placer tenerte de nuevo en un evento organizado por el Colegio de Sonora. José Gustavo, la palabra es tuya y el público también. Adelante, José Gustavo. En mi caso particular, voy a hablarles un poco de los contenidos de 3 capítulos del libro que se encuentran en este texto, que corresponden hacia la zona espacial del occidente. Es el caso del texto de Osiel Talavera, que aborda varias parroquias del obispado de Michoacán entre siglo XVII y siglo XVIII, el trabajo de la doctora Celina Becerra, que aborda un padrón en la parroquia de Jalostotitlán, y mi participación, donde abordo un padrón también en el caso de la parroquia de Tajimaroa. Voy a presentar las temáticas de cada uno de estos trabajos, y al final pues voy a hacer una especie de balance comparativo y una invitación a su lectura, y por qué es pertinente acercarse a este tipo de obras. En primer lugar, el texto de Osiel Talavera se denomina Los hogares y las familias en el obispado de Michoacán, del siglo XVII al siglo XVIII. Es una obra, es un capítulo que aborda muchísimos padrones de muchos espacios distintos del obispado de Michoacán, del centro del obispado de Michoacán, del sur del obispado de Michoacán, incluso algunos del norte del obispado de Michoacán. Entonces es un capítulo, un análisis muy amplio con una cantidad inmensa de fuentes. Osiel divide su trabajo en varias partes. La primera es una introducción donde plantea que va a analizar con estos padrones los patrones de conformación de los hogares y las familias, y
hace relevancia de que los asentamientos pues eran de distinta índole, los que va a analizar, había pueblos, había villas, había ciudades, había reales mineros, entonces había una gama de población muy importante, muy diversa. También menciona en su introducción que va a presentar conteos para comparar los padrones. En una segunda parte, Osiel Talavera, al igual que todos los trabajos de esta porción del texto, analizan el antecedente y el contexto, donde habla del concepto de familia, de la importancia, las implicaciones de esta célula básica de la sociedad hispana. También menciona la importancia de las familias simples y pone en relevancia pues su predominancia, como ya se ha mencionado en los otros trabajos que han presentado mis colegas. En este mismo apartado habla sobre las fuentes, que son los padrones del Obispado de Michoacán, que van del siglo XVII al siglo XVIII, los del siglo XVII más simples, los del siglo XVIII más complejos, es decir, con más información, más heterogéneos, incluso hay heterogeneidad entre un padrón y otro, lo que hace de repente dificulta el análisis. En este mismo apartado también habla de los distintos contextos que giran en torno a los diferentes asentamientos, y para eso pone también un mapa del Obispado de Michoacán donde se puede visualizar de manera muy fácil dónde se encuentra cada uno de los casos que está abordando. En un tercer apartado habla en torno a los padrones del Obispado de Michoacán y se enfoca en los que analiza del último tercio del siglo XVII, y en este caso aborda los padrones de Salamanca, Valle de Santiago y Zamora, donde obviamente hace una especie de contexto histórico para enseguida hablar de los datos demográficos más relevantes de estos asentamientos, sobre el análisis de los padrones de fines del siglo XVII. De estos casos incluye pues varios cuadros comparativos de la cantidad de los hogares, de la cantidad de los miembros por hogar, y señala que el número de habitantes por hogar gira en torno a 4.5 y 7.6 habitantes. También señala una importancia demográfica de estos casos de los esclavos y los sirvientes al interior de los padrones, como no los encuentra en otra parte. Y después aborda la importancia y hace unas comparaciones con el Bajío, donde señala una comparación entre el Bajío y algunos casos de Argentina, ¿sí?, que está en la frontera con Brasil, y habla de la similitud de algunos aspectos que no ahondaré, y los invito a su lectura, obviamente. En cuanto a los tipos de hogares, dice que en las zonas de frontera, como ya José Marcos lo señala también en la introducción del texto, en una muy buena estudio introductorio que les recomiendo leer cuando aborden esta obra, dice que las zonas de frontera, por lo general, los hogares eran tenían más población para cuidarlo de la cuestión de la seguridad, ¿sí?, y de estar más protegidos. En una cuarta parte, Osiel habla en torno a los inicios del siglo XVIII, donde aborda los casos de otros padrones, de otros casos de estudio. En este caso son los de Valladolid, Sensunsan y Zacatula. Menciona igualmente cómo lo hace, como una especie de patrón de análisis que él va tejiendo. Analiza el contexto demográfico de estos dos asentamientos muy importantes, Valladolid y Sensunsan, muy relevantes para los estados de Michoacán, y el caso también de Zacatula, un asentamiento allá en el sur, en el extremo sur de los estados de Michoacán. Sobre los análisis de los padrones, resalta que en Zacatula hay mayor gente de razón, la mayoría, y los hogares están integrados más o menos por 4.1 habitantes. Y en el caso de Zacatula también menciona que los indios, por la población indígena, sus hogares están integrados por 3.7 habitantes más o menos. En el caso de Valladolid, él menciona que dominan también los hogares simples, o los de familias simples, perdón, o donde predomina la familia nuclear. En el caso de Sensunsan, señala que ocurre lo mismo, y esto es muy relevante porque desde la introducción José Marcos señala que esto es una novedad. De pronto todo el mundo
tendríamos como la idea de que en las sociedades preindustriales privarían las sociedades, los hogares complejos, y en realidad están predominando los hogares simples en las sociedades preindustriales y preestadísticas también. En un punto número 5, Osiel aborda pues otra serie de padrones de otros casos de estudio, en este caso los casos de Cotijas, Tancítaro, San Luis Potosí y Ixtlán. Aborda el contexto de estos casos y hace énfasis sobre el crecimiento económico y el mestizaje, muy importante para mediados del siglo XVIII en adelante. Y en el análisis de los padrones señala, entre otras cosas, que predomina nuevamente la cuestión de los hogares con familias simples, ¿sí? O con familias nucleares. Y al final concluye en su trabajo que hace 5 conclusiones. La primera es que la estructura familiar depende de la geografía, del clima, la economía, la cultura, las epidemias también y la sociedad, que las ciudades mostraron mayor diversidad en el tipo de familias, que las zonas de frontera y ciudades que tienen fuerte presencia los esclavos y los sirvientes en los padrones, que los pueblos de indios dominó más las familias nucleares y que no las extensas, como pareciera pues, ser lo contrario, ¿sí? Debido a esta herencia de los calpulli prehispánicos, que aglutinaban muchas familias, y finalmente que el hogar y la familia tuviera vida corta, que el hogar y la familia tenían vida corta por la constante dinámica de la mortalidad que transformaba o trastornaba los hogares. En el caso del trabajo de Celina Becerra, ella estudia la población y calidad y estructura de los hogares en una sociedad ranchera y aborda los padrones de 1783-1784 de la parroquia de Jalostotitlán. Empieza con una introducción donde hace una crítica de la fuente, y esto es muy interesante porque habla del padrón, su contenido, sus características y cómo la información es creada bajo el contexto o específico de la época, que es algo que todos los jóvenes investigadores tienen que tener en cuenta y no tomar los datos y de manera automática pasarlos como si fueran la verdad absoluta. También habla del contexto de la creación de los padrones desde el Concilio Provincial Mexicano y cómo es el contexto de los padrones en el Obispado de Guadalajara. Es una muy buena introducción, muy interesante. Y habla finalmente de las características de sus padrones que ella está observando. En un punto número 2 habla del padrón general de 1783 y aquí describe cómo está presentado y cómo hay ausencia de la población de los pueblos de indios, en el caso de Jalostotitlán. Señala el procedimiento de los censores, es decir, cómo está ordenada la información o los pobladores al interior de los censos. Señala también la situación socioeconómica que ahí presentan los padrones, el padrón 1783, porque señala la cuestión de la servidumbre, señala la cuestión de la cantidad de adquisición económica a partir de 2 términos que ahorita los comento, ¿sí? Aparecen también los niños expuestos y en una tercera parte aborda la estructura de la población por sexo y edad y con una serie de pirámides poblacionales. Utiliza esta herramienta de hacer pirámides para entender la dinámica de la edad y del sexo, ¿sí? En estas poblaciones de 1780, ¿sí? Y pues resalta que hay una especie de redondeo, ¿sí? En las cantidades en la edad de los pobladores, es decir, los de 20, 30, 40, 50 años están sobre registrados, es decir, lo que denota que las personas tendían a redondear su edad, ¿sí? A decir su edad en años aproximados. También señala que la población femenina, conforme pasa la edad, va siendo mayor que la población masculina. La población femenina es muy importante en el caso de esta parroquia de los ahora Altos de Jalisco. Y para ver la población india, pues aborda otros padrones que también se integran, que no son parte de este padrón, sin embargo los agrega. Y señala pues que hay subjetividad al declarar la edad, que hay natalidad mayor en
de los indios que de los no indios, que la masculinidad es menor conforme va avanzando las edades. De la población mulata señala también que no tiene alta natalidad, que las proporciones de masculinidad son erráticas, que se observa el impacto de la epidemia de 1780, que fue 3 años atrás, de que se levantó el padrón, y que hay muchos esclavos registrados en los padrones. Finalmente, el punto número 4 habla sobre las estructuras de los hogares, ¿sí? Este tema muy interesante, y al igual que Osiel y al igual que los demás casos que se han estudiado, hay una predominancia de los hogares simples o de los hogares con familias simples o familias nucleares. Señala que la mayoría de los hogares los encabezaban los españoles, pero luego le seguían los mulatos. También señala varios ejemplos que nos sirven un poquito como para hacer una dramatización de todo este análisis cuantitativo. Sí, habla del ejemplo de una familia compuesta múltiple de Nicolás González y María Romo, entre otros, que es bien interesante de leer, y señala cómo se registran hijos, esclavos, sirvientes, etc. Al final ella concluye señalando que hay un subregistro o una disparidad entre los padrones y los registros parroquiales, que eso es bien interesante. Hay una alta proporción de mujeres en el campo neogallego y que esta situación es similar a la ciudad de Novohispanas. Hay una variedad de fórmulas para declarar la edad, se redondean, y hay asentamientos, los asentamientos están dispersos, ¿sí? La utilidad de los padrones para ver la edad del sexo y el dominio de los hogares simples o nucleares. Finalmente, presento mi propio trabajo que aborda las consecuencias de una epidemia vistas a través de las epidemias de la década de 1780, vistas a través de las familias vistas a través del padrón, de 1776, y en ella señalo que el objetivo es analizar las consecuencias demográficas de la mortalidad ordinaria de las epidemias de 1780, 1785, 1786, a través del padrón de 1776. El método que utilizo es el método nominativo, y pues hago uso de mapas, que eso es muy importante, como lo señalaba Chantal, para geolocalización de los trabajos. En una segunda parte abordo las características del padrón de Tajimaroa de 1776 y señalo pues la predominancia de los hogares con familias simples nuevamente, ¿sí? En el caso de la gente de razón, y no tanto en los indios, que tienen un registro un poco diferente. Y señalo en una tercera parte las consecuencias de las epidemias de 1780, que ya no ahondo en eso. Y finalmente las consecuencias demográficas, haciendo el cruce entre el padrón y los registros de entierros. Entonces, ahí la principal conclusión es que la mortalidad determinó la dinámica demográfica, que a través de los padrones y los registros de entierro se puede uno acercar a la mortalidad por hogares, y que la mortalidad se modificaba rápidamente los hogares en personas, sobre todo en menos de 10 años ya la mortalidad había alterado totalmente la dinámica de los hogares, la estructura de los hogares. Finalmente, de manera muy puntual señalo 4 aspectos o una especie de balance comparativo de estos 3 trabajos. Y primero, esos trabajos parten del contexto del documento. En los 3 casos hay una crítica de la fuente, y esto es bastante interesante porque, como señalaba Chantal, hay una implicación de la historia regional que es muy importante, y que las cifras por sí mismas no te pueden dar demasiadas pistas si tú no conoces el contexto en el que se está estudiando. Una segunda análisis es que hay una posibilidad hay posibilidades y límites al momento de contrastar los registros parroquiales y los padrones, ¿sí? Que son informaciones de pronto con diferentes fines, pero que pueden ser útiles en determinados contextos, pero pueden hacer dificultoso el trabajo en algunos otros. Como tercer punto es que el acercamiento a las realidades microhistóricas y a la vida cotidiana se puede hacer a través del estudio de los censos,
y ver los cambios vertiginosos que hay, sobre todo en la sociedad de antiguo régimen, por la alta mortalidad y cómo se altera la estructura de los hogares. En 10 años ya un padrón no puede ser útil para analizar una población en este periodo. Y finalmente se puede ver la estructura de los hogares en estos casos y cómo predominan los hogares con familias simples o compuestos por familias nucleares. Pues nada más para terminar, los invito a leer este libro, que es les decía, va a ser una referencia muy importante para quien decida analizar o utilizar los padrones como fuentes para diferentes tipos de estudios. Y enhorabuena, una felicitación al doctor José Marcos Medina por la empresa, por la edición, y en general al Colegio de Sonora por la oportunidad de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gustavo. Muchas gracias a los presentadores de este libro, titulado, como ya se ha estado diciendo, La población de Nueva España y México a través de padrones y censos, siglos XVII al XX. También queremos agradecer a la Feria Internacional del Libro, que muy amablemente nos ha abierto sus puertas para esta presentación, y los invitamos de nuevo a que lo adquieran y se pueden enterar más detalles sobre en qué plataformas y cómo adquirirlo en la página del Colegio de Sonora en el área de publicaciones. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Agradecemos su interés por las publicaciones del Colegio de Sonora. Les recuerdo que esta presentación forma parte de las actividades que el Colegio de Sonora y la Red Nacional al Texto realizan en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020. Esto para mitigar la distancia por el contexto pandémico que vivimos en México y el mundo. La presentación quedará disponible en el perfil de Facebook y canal de YouTube de la Red al Texto y del Colegio de Sonora. Los invitamos a visitar la página de publicaciones del Colegio de Sonora, www.colson.edu.mx/publicaciones, para conocer las novedades editoriales que tenemos para ustedes. Para adquirirlas, comuníquese conmigo al correo publicaciones@colson.edu.mx. Y pues no queda más que decir que nos sigan en las redes sociales para que participen en más eventos culturales y académicos que el Colegio de Sonora ofrece. Muchas gracias.